Llamamos infertilidad o esterilidad a la imposibilidad de tener hijos de forma natural. Las causas son muy diversas y pueden estar relacionadas con el hombre, con la mujer o con ambos. Fijaros, en el caso del hombre puede ser debido a que se produzca un número insuficiente de espermatozoides, que esos espermatozoides que se generan sean inmaduros o que presenten malformaciones. Puede haber una incompatibilidad con el mucus vaginal que lleva a cabo una destrucción de los espermatozoides. O también puede haber obstrucciones en los conductos deferentes que impiden la salida de los espermatozoides. En el caso de las mujeres puede haber diferentes motivos también. Por ejemplo, tenemos una ausencia de ovulación, que es la causa más frecuente. Puede deberse a factores hormonales o a diferentes anomalías en los ovarios. También podemos tener alteraciones del útero que impiden la implantación del embrión, es decir, la anidación. O por último podemos tener también anomalías en las trompas de falopio que producen la obstrucción y por tanto que los óvulos y espermatozoides no puedan llegar a encontrarse. Para paliar los efectos de la infertilidad tenemos la reproducción asistida, que son un conjunto de técnicas destinadas a la reproducción de seres vivos mediante la manipulación de sus gametos. Estas técnicas intentan efectuar los procesos que ocurren espontáneamente en el aparato genital femenino y no modifican genéticamente al embrión. Entre las principales técnicas tenemos la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Fijaros, la primera, la más conocida, es la inseminación artificial. Consiste en concentrar los espermatozoides para depositarlos en el aparato genital femenino, en el momento justo en el que se produce la ovulación. Para realizarla debemos conocer y analizar cuidadosamente el ciclo menstrual de la mujer en cuestión y depositar el semen en la vagina o en el cuello del útero en el momento justo en que es liberado el ovocito. Para ello llevamos a cabo varios procesos. El primero de ellos es una estimulación ovárica, generalmente hormonal, que induce a la mujer a liberar óvulos. Por otra parte, tenemos que recoger el semen, normalmente de donantes o, si es del padre de la pareja de la mujer, del propio individuo, y se procesa en un laboratorio. Por último, llevaremos a cabo la inseminación, como hemos dicho, bien en el cuello del útero, bien en la vagina, justo en el momento en que se produce la ovulación. Y ahí tendremos que esperar a que se produzca la fecundación de forma natural en el interior de las trompas de falopio y que se produzca el anidamiento. Por otro lado, en casos más extremos tenemos lo que llamamos la fecundación in vitro. En este caso consiste en la fecundación de óvulos con espermatozoides fuera del cuerpo de la madre, en un medio de cultivo. Allí los haremos crecer y después transferiremos los embriones al útero materno con el fin de que se desarrollen. Para ello, igual que antes, tenemos varias fases. Primero se lleva a cabo la estimulación ovárica, que se lleva a cabo con hormonas y lo que intentamos es inducir la liberación de óvulos. Por otra parte, una vez que se han producido esa inducción ovárica y se han liberado los óvulos, extraemos los óvulos por un lado y los espermatozoides por otro lado. Los preparamos en el laboratorio, ¿de acuerdo? En una tercera fase llevaremos a cabo la fertilización in vitro, es decir, la fecundación in vitro. Cogemos los espermatozoides y los introducimos en los óvulos y se originan los cigotos que después se van a llevar a una placa de Petri en un medio de cultivo adecuado y van a ir creciendo. Cuando han pasado entre 24 o 48 horas después de la fecundación, se utiliza una cánula o catéter para transferir uno o varios embriones al útero. Ahí ya tenemos que esperar a que alguno de esos embriones anide en el útero y continúe con el desarrollo embrionario como hemos visto anteriormente. Existen otras técnicas, pero estas son las más importantes, las más conocidas y en las que nos vamos a quedar. Los métodos anticonceptivos son un conjunto de procedimientos, objetos, productos químicos o intervenciones quirúrgicas encaminadas a poder realizar prácticas de relaciones sexuales evitando el embarazo. En ocasiones, además, pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los métodos naturales, basados en el estudio y control de los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo de la mujer.
Por otro lado, tenemos los métodos artificiales, que son un conjunto de barreras que proponemos para impedir el embarazo. Vamos con los métodos naturales, que son los que aplican los conocimientos actuales sobre el ciclo menstrual para determinar cuándo tiene lugar la ovulación y decidir así en qué momento poder mantener o no relaciones sexuales. No evitan para nada la entrada de espermatozoides en el útero, ni utilizan sustancias químicas ni métodos quirúrgicos para realizarlo. Los métodos naturales son económicos y una vez aprendidos y bien aplicados pueden utilizarse para evitar el embarazo o para concebir, pero precisan de un seguimiento y del conocimiento del ciclo menstrual de la mujer que lo lleva a cabo y que además este sea regular. No nos vale en ciclos menstruales no regulares. Además, hemos de tener en cuenta que no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Entre los principales métodos que tenemos, hemos destacado estos de aquí en orden creciente, que vamos a nombrar en orden creciente de efectividad. El primero de ellos es el método de Ogino, que consiste en realizar un calendario con los ciclos menstruales durante cierto tiempo, aproximadamente en los últimos 6 periodos, y tener en cuenta que la ovulación se produce aproximadamente en la mitad, contando así el número de días fértiles. No es un método fiable, porque el ciclo puede ser un poco regular y está influido por factores como el estrés, las emociones fuertes o ciertas enfermedades. Bien aplicado, nos proporciona un 60% de efectividad. Después tenemos el método de la temperatura basal, que se basa en que durante la ovulación se produce un aumento de la temperatura basal del organismo. Ayuda a predeterminar entonces cuándo se va a producir la ovulación. Debe tomarse la temperatura todos los días con un termómetro basal a la misma hora, nada más despertarse por la mañana, y requiere que no se hayan tomado antitérmicos durante la noche. Bien aplicado, proporciona un 80% de efectividad. Por último, destacamos el método Billings, que se basa en que el cuello del útero segrega una mucosidad fluida y transparente cuando se acerca la ovulación. Es un método muy difícil de aprender y debe ser explicado por personas cualificadas. Eso sí, una vez bien aplicado, nos proporciona un 97% de efectividad. En cuanto a los métodos artificiales, vamos a destacar 3 grandes grupos. Primero tenemos los métodos de barrera, que impiden el contacto entre los gametos. Aquí podemos destacar el archiconocido preservativo masculino o condón, una funda que generalmente es de látex y que cubre el pene, impidiendo la entrada de los espermatozoides en el útero. Protege de las enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, puede producir alguna pérdida de sensibilidad, sobre todo en el hombre, irritaciones y alergias. En cuanto al preservativo femenino, es una funda delgada que se ajusta a las paredes de la vagina, impidiendo la entrada de los espermatozoides en el útero. Presenta las mismas ventajas e inconvenientes que el preservativo masculino y se puede llevar puesto hasta 8 horas. También protege de las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos después el diafragma, una membrana que tapa el cuello del útero e impide la entrada de los espermatozoides, y se suele usar unido a un gel espermicida. En este caso se requiere el consejo del ginecólogo para enseñarnos cómo se coloca o para determinar el tamaño que debe ponerse. Además puede ser incómodo porque puede llegar a moverse y no puede ser retirado hasta 6 horas después de realizar el coito. El espermicida que lo acompaña puede provocar irritaciones vaginales y no previene las enfermedades de transmisión sexual. Por último, tenemos el dispositivo intrauterino, que es una pieza de plástico recubierta de cobre, que impide el paso de los espermatozoides o la anidación del embrión. Debe ser colocado por un ginecólogo y revisado periódicamente. Puede provocar dolores abdominales, periodos menstruales irregulares y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al segundo grupo serían los métodos químicos, que consisten en proporcionar sustancias químicas que impiden la fecundación. En este caso tenemos los espermicidas o geles anticonceptivos, que son sustancias químicas que reducen la movilidad de los espermatozoides que entran en la vagina, evitando que lleguen al óvulo. Se suelen usar complementando con otros métodos de barrera y pueden irritar tejidos genitales sensibles, aumentando el riesgo de contraer el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. Además tenemos la píldora anticonceptiva, los parches epidérmicos y los aros vaginales, que se basan en la presencia de hormonas sexuales que alteran el ciclo ovárico e impiden la ovulación. Precisan prescripción médica,
Sin embargo, existen diferencias entre ellos. La píldora anticonceptiva hay que tomarla todos los días del ciclo, una cada día a la misma hora. Los aros y los parches son diferentes. El parche se pega en una parte del cuerpo y el aro vaginal se coloca en el cuello del útero. Y ahí van liberando hormonas diariamente que evitan el embarazo. El DIU existe un dispositivo intrauterino hormonal que es similar. Libera hormonas que evitan la ovulación. Y lo mismo, requieren una implantación por parte del ginecólogo. Por último, tenemos los métodos quirúrgicos, que están basados en intervenciones que previenen los embarazos. En el caso de las mujeres tenemos la ligadura de trompa, una operación quirúrgica que cierra o bloquea de forma permanente las trompas de falopio. Es irreversible y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Por último, para los hombres tenemos la vasectomía. Es una operación quirúrgica sencilla en la que se cortan o bloquean los conductos deferentes. También es irreversible y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Finalizamos la unidad estudiando las enfermedades de transmisión sexual, que son un conjunto de infecciones producidas por microorganismos que se transmiten por contacto sexual. Podríamos hablar de muchísimas enfermedades sexuales o de transmisión sexual, pero para no establecer un listado exhaustivo nos hemos quedado con 6. Empezamos con el archiconocido SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humano, VIH. Se transmite por contacto entre fluidos. El enfermo sufre una degradación progresiva del sistema inmunitario y no existe cura, pero algunos antivirales alargan la vida del enfermo en condiciones óptimas. La apariencia del virus del SIDA, del VIH, sería este. No confundir SIDA, que es la enfermedad, con VIH, que es el virus que la provoca. Por otro lado tenemos el papiloma humano, una enfermedad causada por el VPH, el virus del papiloma humano, que es transmitido por simple contacto entre genitales y puede provocar, sobre todo en mujer, cáncer, sobre todo de cuello de útero. Tampoco existe cura, pero el organismo tiene la capacidad de convertirlo, dependiendo de la persona, con mayor o menor éxito. Después tenemos la sífilis, una enfermedad que está causada por una bacteria conocida como Treponema pallidum, que es esta que tenéis aquí, una bacteria de tipo espiroqueta. Se transmite por contacto sexual de todo tipo y produce úlceras en genitales y afecta a cerebro, huesos y corazón. Tiene la capacidad de transmitirse al feto. Eso sí, en este caso se cura con antibióticos. Lo mismo ocurre con la gonorrea, otra enfermedad causada por una bacteria, en este caso Neisseria gonorrheae, que tenemos aquí señalada con esta flecha. Provoca infección en los genitales, esterilidad y aumento de partos prematuros y abortos naturales. Además, produce en los hombres inflamación e infección de la uretra. En los hombres digo sobre todo, también en las mujeres. También se trata con antibióticos. Tenemos además la candidiasis, una enfermedad causada por el hongo microscópico, este que tenéis aquí, Candida albicans. Se transmite por contacto sexual genital, pero puede aparecer de forma oportunista, es decir, en una situación en la que nuestro sistema inmunitario se ha degradado, puede provocarnos la enfermedad porque suele formar parte de nuestro sistema. Produce placas blanquecinas, picor y secreción blanquecina en los genitales. Se trata con antibióticos. Y por último, tenemos el herpesvirus provocado por el VHS, virus del herpes humano, transmitido por simple contacto sexual de cualquier tipo. Produce inflamación, ampollas y llagas en los genitales. Puede causar ceguera e incluso la muerte en recién nacidos. No tiene cura, pero se suaviza con antivirales. Para terminar, podemos hablar de ciertas formas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. La primera de ellas es la educación, concienciar sobre la existencia de las enfermedades de transmisión sexual, sus peligros, efectos y las maneras de prevenirlas. Es importante mantener relaciones sexuales seguras, estables, sin comportamientos de riesgos y en la medida posible retrasar el inicio de las relaciones sexuales en los jóvenes para evitar estas infecciones, así como embarazos no deseados. Si acaso mantenemos relaciones sexuales con parejas no estables, debemos extremar las precauciones. Por último, es importante usar métodos de barrera en la medida de lo posible, aunque
el preservativo solo tiene una eficacia media del 85% a la hora de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, según la Organización Mundial de la Salud. Con esto hemos acabado la unidad. Espero que hayáis aprendido mucho.